Averiguar rápido. Si no. Sí. Nos faltó este año jugar gordo de fin de año, no. Quedó en el debe, así que tampoco podemos jugar a la revancha de Reyes. Exacto. No jugamos al gordo, podemos jugar a la revancha. Bueno, el tema de la semana, o uno de los temas principales esta semana, ha sido la maniobra de abigeato, de robo de ganado, que se denunció en el departamento de Rocha, por la cual hubo 13 empresarios que fueron formalizados, algunos llegaron a acuerdos con la Fiscalía, la mayoría de ellos, y eso también ha generado repercusiones y algunos cuestionamientos. Una operación que fue detectada en diciembre, cuando la empresa damnificada había entregado 300 vacas a una persona, a un operador, que luego, además, cuando este hecho empezó a ser investigado, se suicidó. De las 300 vacas robadas, ya se recuperaron 270, pero además 200 terneros, porque eran vacas preñadas. Esto trajo nuevamente la discusión sobre los casos de abigeato que se dan en el país y si se trata de situaciones aisladas o si hay organizaciones que están realmente dedicadas a este tipo de maniobras, y eso es lo que cree el Ministerio, lo que cree el Gobierno, y quiere avanzar sobre esas organizaciones y en otros casos. Y está con nosotros, en este caso, el Ministro de Ganadería, Enzo Benet. ¿Qué tal, Ministro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo están? Un saludo a los que nos están mirando en esta hora y es un gusto compartir con ustedes. Usted dijo que atrás de esto hay organizaciones, que no es gente que roba para comer. ¿Cuáles son los indicios que tiene el Gobierno, más allá de este caso que obviamente no fue para comer? Mire, varios. Pero el principal es que los que somos viejos y hemos vivido en la actividad agropecuaria y conocemos el interior, no es una actividad nueva y no es una práctica nueva. Y yo puedo hacer historia, obviamente no voy a dar nombre porque son gente fallecida, no tengo nada contra ellos, pero en Uruguay nos conocemos todos y usted sabe que el conocimiento de la gente, en este país se han juntado grandes extensiones de tierra con temas de abigeato. Gente que empezó siendo tropero y terminó siendo estanciero, llevando los ganados que andaban en las calles, marcándolo, es lo mismo. Ajá. Obviamente que cuando yo estoy hablando acá de más de 100 años, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos la trazabilidad, tenemos las herramientas electrónicas, pero en realidad es más o menos lo mismo. El otro día en tus declaraciones, Enzo, comentabas, hay dos miradas sobre este asunto. El hecho de el sistema de trazabilidad realmente funcionó y entonces permitió rápidamente encontrar el ganado, o justamente se logró vender, entre comillas, a estos empresarios, a esta gente, porque en realidad fue una debilidad del sistema. No, exactamente al revés. Yo creo que esto es la fortaleza del sistema. Pero yo te cuento aquí, y conozco algunos casos donde, insisto, eran troperos que se volvieron estancieros. Ahora, si esa gente había ganado en la calle sin marca, claro, los arriaba y le ponía la marca, pasaba a ser de su propiedad. No tenía ni nombre ni apellido. Nada. Ese ganado. Y era tan robado como el que pasó ahora. Sí. Y acá demuestro la fortaleza del sistema. Hoy logramos, mediante el sistema, hacerle el seguimiento, saber quién hizo la maniobra y llevarlo a la justicia. Pero además, quiero decir algo que a mí me parece muy importante, ¿verdad? Uruguay en esto está liderando en el mundo. Y no es una cosa menor. Yo voy a ir a Japón ahora, en primeros días de marzo sí. ¿En esto, en abigeato o en trazabilidad? En esto, cuando se refiere a esto, ¿es en abigeato o en trazabilidad que estamos liderando? Trazabilidad. Bien. Que nos permite combatir el abigeato. Pero esa es una herramienta, porque esa es una responsabilidad que tenemos todos los uruguayos, que tenemos que ser responsables, ¿verdad? No se puede robar. Pero esto tiene que ver con el estatus sanitario del país. Claro. Y si el sistema de trazabilidad no funcionara, nosotros nunca habríamos accedido al mercado de Japón. Claro. Y nunca hubiéramos... Expliquémosle a la gente que el mercado japonés es el más exigente del mundo en materia de sanitaria para la carne. Nosotros somos el primer país que ingresa a este mercado en estas condiciones. Y yo recibí las delegaciones japonesas. Y no podía, a pesar de los problemas idiomáticos, ellos no podían entender por qué vacunamos nosotros si somos libres de aftosa. Claro, tuvimos que explicarle que ellos son una isla, que nosotros tenemos fronteras abiertas, que la aftosa es una enfermedad regional, que nosotros vacunamos y hacemos un control de la circulación viral. Y que nos costó caro en el pasado no vacunar. Que para eso
la herramienta de la trazabilidad ganadera es fundamental. ¿Y este tipo de hechos pone en riesgo ese prestigio que tiene el país? Si tú fueras japonesa y escuchás lo que dicen nuestros productores, ¿qué pensarías? Sí, Entonces, yo no es infalible ese sistema. Lo he dicho, la he llamado a las gremiales, les he pedido, les he dicho a los productores, seamos autocríticos, revisemos todo lo que tenemos que revisar. Nosotros revisamos permanentemente, pero este sistema es seguro, es eficiente y tenemos que mejorarlo. Hay gente tratando de buscar la manera de eludir el sistema, de burlar el sistema de trazabilidad, que lo conoce como para intentar... Escúchame, no es que hay, lo hemos encontrado y lo hemos denunciado, yo lo denuncié penalmente. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros tuvimos hace poco tiempo, y fue públicamente conocido, un operador del sistema que tenía 5.000 caravanas. Un operador conoce mucho más que yo del sistema, mucho más que yo. Está en ese métier y sabe cómo hacerlo. ¿Y se supo cuánto hacía que estaba haciendo este tipo de acción paralela o no sé. ¿O estaba preparando un...? No, que preparando, el negocio venía bien. El tema es que porque el sistema funciona y nosotros tenemos oído en el interior y cuando vemos cosas que no son correctas, obviamente revisamos y acudimos a la justicia, como lo hicimos en este caso. En este también. Y esto es que el sistema funciona. Yo pongo algunos ejemplos que son burdos. Si en este país para manejar no se puede tomar alcohol y a mí me agarran manejando porque me tomé un vaso de vino y me multan, yo estaba haciendo algo que no debo, ¿verdad? Porque las reglas existen. Sí. ¿Por eso está mal la regla o el que estoy mal soy yo? Y acá pasa lo mismo. Enzo, Hoja Dorado sacó ayer un comunicado personal, pero de alguna manera involucrando al resto de quienes habían comprado el ganado, que fueron ellos los estafados, diciendo que, bueno, ellos no sabían el origen de ese ganado y eso. ¿Podían no saberlo? Claro, esa es la pregunta. Mirá, yo no voy a hablar de, no lo conozco al señor Dorado más que por la prensa, me merece un respeto que igual de todos los uruguayos, ¿verdad? Pero cuando uno compra un bien, tiene que revisar que esté correctamente. Y si no, apelar a la confianza. Aquí pasan dos cosas. O el señor Dorado no revisó como tenía que revisar, y puede ser, yo le creo, o confió en alguien que no tenía que confiar. Porque si tú compras un auto y te limaron el número de motor... A ver, cuando yo compré varios autos en mi vida, ¿no? Y la verdad nunca le revisé el número de motor. Claro. Y nunca tuve problemas. Si pero hay un escribano, hay una institucionalidad que a mí me da garantía. Yo le tengo confianza. A veces el precio ayuda, ¿no? Si uno le está comprando más barato, de repente da para sospechar que hay algo raro, ¿no? Y en este caso no hubo una compra con un precio casi que un 20% más barato, como se decía extraoficialmente. La verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Y tampoco me parece que sea el tema de fondo. El tema es que si metimos la pata, tenemos que reconocer y pedir perdón. Y ver cómo no hacemos de vuelta para hacer lo mismo. ¿Sí? Porque yo llevo varios años en distintos órdenes de la vida, como productor, como empresario, como político. Y ¿sabés qué? Todos los días me pasa. A mí todo el mundo me dice lo que tengo que hacer. Ahora, nadie piensa en lo que tiene que hacer él. Señores, lo que tenemos que hacer es respetar las normativas. Y si las normativas están mal, las cambiamos. Se habla mucho de derechos y no de deberes. Por supuesto, todos tenemos derechos y obligaciones. Exacto. Pero ahora, no podemos solo estar pensando en los derechos y no en las obligaciones. Enzo, en este caso hubo además un episodio trágico, que es el suicidio de uno de los investigados, que no va a permitir que se llegue al fondo en cuanto a las responsabilidades. ¿Cómo tomás ese hecho? Horrible. A mí me parece un desastre. Me parece un desastre. Obviamente, aquí hay causales difíciles de saber. Yo no conozco a la persona y me merece el mayor respeto. Porque atrás de esa persona que se suicidó, seguramente hay una familia, hay gente. Y seguramente, si la persona hizo eso, algo lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer. Se arrepintió y lo pagó con la vida. Es lo más caro que uno tiene. Exacto. A través de las redes sociales hubo legisladores, dirigentes políticos de Frente Amplio que han sacado alguna conclusión política del asunto en función de ciertos parentescos con legisladores
de alguno de los empresarios o de esta persona a la cual hacían referencia. Tú si bien sos técnico, tenés el prestigio que tenés en el ámbito agropecuario, pero también estás en un cargo político y sos dirigente de un partido político. ¿Enzo Benech saca alguna conclusión política de todo esto? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Yo hoy soy ministro. Soy ministro para todos los uruguayos. Los blancos, los colorados, los frentistas, de todo. Y yo recibo a todo el mundo. Y me parece que hay que ser muy cauteloso en esto. ¿Por qué? Porque estamos en un país muy politizado. Y todo se lo ve a través de un cristal político. Y se equivocan todos. Yo no conozco personas, porque es de la esencia humana. Todos nos equivocamos, todos metemos la pata. Y me parece que no es bueno estar etiquetando. Yo trato de no hacerlo. Trato de ser más crítico con mis compañeros que con los de afuera. Pero todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ministro, el tema de la trazabilidad y de toda la información en formato electrónico hacía pensar que en algún momento se iba a prescindir de las marcas en el ganado porque también dañan el cuero. ¿Esto que ha sucedido retrasa ese avance hacia un sistema de trazabilidad meramente electrónico? No. A ver, esa presunción que usted dice, yo acepto que alguien la pueda pensar y capaz que algún día llega, pero la marca está totalmente vigente. Nosotros nunca dijimos, y yo menos que nadie, que se dejara de marcar. La ley es clara, el Código Rural lo establece. Es un sistema capaz que no muy práctico, pero es infalible, ¿eh? Después que le pusiste la marca en el cuero. Sí. Entonces, porque, a ver, lo conozco de adentro, a mí me ha pasado, porque las caravanas se ponen, se caen o se cortan. Y más se cortan que se caen. Después se echan la culpa, ¿verdad? Entonces, vivimos en un país que tiene normas de juego claras, que respeta la propiedad. Si respetamos la propiedad, tenemos que hacerlos todos. Y la propiedad en el ganado es la marca. Lo hemos dicho muchas veces. Por lo tanto, si eso es así, no vale decir que es poco práctico, que me cuesta verla, que los bichos tienen pelo. Y sí, tienen, siempre tuvieron, ¿no? No es de ahora. Pero si querés que te respeten la propiedad, hace valerlo. Cuando son tuyos, marcalo. Y si compras, revisalo. Y si no, bueno, como decimos, llorar el cuartito, ¿cómo vamos a hacer? Las reglas de juego son esas. Ministro, le cambio un poco de tema para hablar de la situación general del sector agropecuario. El año pasado llegó al Ministerio en medio de una sequía que trajo consecuencias. Hoy estamos complicados por las lluvias. Mientras tanto, algunos reclamos siguen en el sector agropecuario. El próximo miércoles vuelve a movilizarse, como el año pasado, un solo Uruguay. ¿Cómo ve el gobierno la situación? Te reitero lo que dije hace varios tiempo en el Prado, creo que fue en el Prado la primera vez que lo dije, que mucho más que preocupado estoy ocupado. Porque creo que esto no lo hacemos con diagnóstico, lo hacemos con trabajo. Ustedes saben, yo esta semana, yo me reintegré el 15. El mismo día habíamos dejado armado, que lo habíamos definido antes, una reunión para analizar la competitividad de la cadena láctea. Tema bien complejo. Porque, y cuando estaba de licencia, revisé papeles y vi trabajo, y encontré uno de un autor uruguayo, Martí, que revisaba las políticas públicas desde 1930. En 1935 se juntó con Aprole. El diagnóstico era muy parecido al de ahora, ¿no? Estaba así el abastecimiento de leche en el medio, pero el principal problema era la plata que recibían los productores. Y hace 80 años. A ver, ¿y en 80 años no hemos avanzado? Escúchame, no está en tela de juicio el abastecimiento de la leche del Uruguay, ¿no? Porque nosotros tomamos el 30%, no tomamos el 8%, consumimos el 30% y exportamos el 70%. Pero además de toda la crisis, y que hay gente que tiene muchos problemas, y yo lo respeto y ojalá lo pudiéramos ayudar, porque hay problemas, el Uruguay este año tiene 6% más leche que el año pasado, ¿verdad? Y tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para competir en el mundo y vender esa leche
en forma rentable para nuestros productores. Claro, porque no solo hay que aumentar las ventas, y esto ha pasado en más de un área del sector agropecuario, sino la rentabilidad, y eso es lo que hoy está un poco en cuestión, ¿no? Es como país. Recién hablábamos de la carne y de lo que significaba Japón. ¿Cuál es eso? Diferenciación. Ajá. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que somos únicos en el mundo. En la carne es un ejemplo, por eso estamos en el mercado de Japón. Ahora, en la leche vendemos, es un commodity, vendemos leche en polvo. Sacamos el agua y la vendemos. Y eso nos genera vulnerabilidades. Y si nosotros, lo que yo hice el otro día, es poner información arriba de la mesa de qué es lo que hacen nuestros competidores. Porque es cierto que algunos tienen menos aranceles, pero también es cierto que son más eficientes en partes de la cadena. Ajá. Y eso hay que revisarlo. Claro, porque ahí la competencia, en el caso de la carne, Uruguay tiene una ventaja comparativa, competitiva, en cuanto a la calidad. En el caso de la leche es por el lado del precio que hay que competir. ¿Y se piensa en nuevas medidas, más allá de la extensión de la exoneración de IVA, el fondo de garantía que se tomó para el sector lechero? ¿Está pensando el gobierno en nuevas medidas? ¿Las gremiales están conformes con lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, primero usted tiene que preguntarle a las gremiales, no a mí, si están conformes o no. Pero mantienen diálogo asiduo, ¿o no? Decirle. Y si querés una opinión, te voy a decir que no están conformes. Porque nunca están. Y está bien, ellos están defendiendo su negocio, su trabajo. Finalmente llegó el pago de Venezuela, que eso también da cierto alivio a Conaprole, ¿no? Una parte. Una parte, sí. Una parte, un 23%. Pero esto no se termina nunca, es una carrera continua. Y eso es lo que hay que entender. Y a mi juicio, una vez más, lo que tenemos que entender es que hay cosas que dependen de nosotros, de cada uno de nosotros, y que tenemos que hacerlas. Porque suelo decir que tienen que hacer los demás. Te pongo un ejemplo. Aquí, estaba arriba de la mesa, la devolución, la baja del IVA, la devolución de impuestos, Ahora, en este país, y hay que analizar la información, FUCREA es una fuente interesante de datos, ¿verdad? Hay rentabilidad. El ingreso neto, creo que era 269 de los superiores y 100, no me acuerdo, no, 200 y algún dólar, el 25% inferior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los precios en el mundo están un poco más bajos que los históricos, pero no son un disparate más bajo. Sí. No están en el piso. No. Los precios internos, el Uruguay paga más por los lácteos que lo que le vendemos al mundo. Paga más. ¿Verdad? Sí. Capaz que porque estamos un poco caros también. Yo te diría, a ver, los productores lecheros nos han, y todos los productores, paridad de importación de los combustibles. Y yo te digo paridad de exportación para los lácteos, para el resto de los uruguayos, porque son más los que toman que los que producen. Entonces, no estoy diciendo acá lo que hay que hacer, estoy hablando de que tenemos que juntarnos en una mesa, que es lo que yo intenté hacer, armar una hoja de ruta, y cada uno tiene que hacerlo. Hay posibilidades. La cadena láctea, a pesar que ha crecido fuertemente, pero se ha concentrado en la producción y se ha concentrado en la industria también. Y dentro de ese sector hay unos productores que están pasando muy mal, muchos, y hay algunos que andan bien y están creciendo. ¿Y cuáles son las diferencias? Hay indicadores de productividad, hay temas de escala. La producción agropecuaria hay un tema de escala. Sí. Entonces, un chiquito es difícil. ¿Cómo hacemos? Las políticas desde el Ministerio han sido diferenciales de hace años y hemos puesto mucha plata. Pero no somos un país desarrollado como puede ser Europa, que subsidia abiertamente para que la gente se quede a vivir en el campo. Es decir, te pago para que te quede a vivir en el campo. Acá eso no lo hacemos y yo creo que no lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar? A que no es si yo acuso al otro que haga lo que tiene que hacer, porque yo pienso que eso es lo... No, vamos a sentarnos a la mesa, vamos entre todos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mi? Tengo que abrir mercado, tengo que cuidar el estatus sanitario, tengo que avanzar en la trazabilidad. ¿Por qué la lechería no puede usar la trazabilidad ganadera como la usa la carne? Porque nosotros conquistamos Japón, pero todas las vacas de este país tienen el chip. ¿Dónde está la dificultad que no podemos pasarlo eso a lo largo de la cadena? En un mundo que va siendo cada vez más selectivo en la compra de alimentos. China, que es nuestro principal mercado, tiene cada vez más gente comprando productos de mejor calidad y valoran los temas sanitarios, el estatus,
el cuidado del ambiente. Por ahí pasa una gran oportunidad para el país. Y bueno, pero ahí años. Eso no lo arreglamos con parchecito y diciendo quién tiene que hacerlo. Peleándonos entre nosotros. No, al revés. Gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Bench, pasaba por Desayunos Informales. Después de la tanda va a estar con nosotros Jorge Larrañaga, precandidato del Partido Nacional, entre las dos campañas, ¿no? La electoral y la de las firmas Vivir Sin Miedo. Ya llegó a las necesarias